en uso de la palabra el diputado Facundo Manes. Gracias, señora presidenta. La educación para mí no es un eslogan ni una frase linda. Es lo que cambió, como a muchos de ustedes, mi vida. Y me gustaría definir qué es la educación, o reflexionar más que nada sobre qué es la educación. La educación es mucho más que aprender un dato. Obviamente que es aprender datos, incorporar nuevos aprendizajes. Pero la educación es lograr la autoestima personal para ir por nuestros sueños en la vida. La educación es una brújula confiable en un mundo cambiante, ambiguo. La educación es curiosidad, es coraje. La educación es utilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Y hoy los países compiten económicamente por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. En la Argentina, hace varias décadas, desde que soy chico, se habla de inflación, de déficit fiscal, del valor del dólar, de los tipos de dólares. Desde que yo era chiquito se habla de lo mismo. Y hoy el presidente argentino habla todo el día de economía. Señor presidente, la economía del siglo XXI es la capacidad de los países para invertir en su gente, en el desarrollo humano, en la educación de calidad, en la ciencia, en la tecnología y en la vinculación de ese conocimiento con el sector productivo. Obviamente que necesitamos una macroeconomía ordenada, pero necesitamos un proyecto de desarrollo, algo que nos refuerce la autoestima para ir todos juntos, como fuimos ayer en la marcha, a un sueño colectivo. Y cuando hablamos del futuro, muchos nos dicen que tenemos muchos problemas para pensar el futuro, como la pobreza. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro e invirtió en educación, en universidades, en ciencia, en tecnología, los miopes del futuro los criticaban, diciéndole: Nehru, somos demasiado pobres para invertir en conocimiento. Y Nehru le respondía sabiamente: justamente porque somos pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Lo que tratamos de explicar es que la educación, la ciencia, la tecnología, el valor agregado es la cuestión económica de este siglo. La competencia de los países, repetimos, es y será entre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Y muchos no quieren educar. Y esos son nuestros verdaderos adversarios. Por eso me da lástima y pena que muchos no estén acá acompañándonos. En una economía global, donde lo más valioso es el valor agregado, el conocimiento, la educación no es una oportunidad, es un requisito indispensable. Argentina invierte poco en ciencia y tecnología y no hay puentes con el sector productivo. Ese es el país desarrollado que yo anhelo, que todos discutamos, con un nuevo paradigma. Dejémonos de chicanas, de redes sociales, de egocentrismos, y empecemos a debatir un paradigma nuevo en la Argentina, como fue el paradigma democrático en los 80, que nos unió a todos. Hoy el paradigma debe ser el paradigma del conocimiento, y eso se hace con ejemplaridad de los gobernantes, con instituciones fuertes, sólidas, transparentes, y eso espero del peronismo y del kirchnerismo en la votación para los jueces de la Corte también. Instituciones fuertes, transparentes.
Como dije, ejemplaridad de la dirigencia. Y sobre todo estimular a los jóvenes que no creen nada. Hoy un joven en la Argentina piensa que para hacer plata se necesita ser futbolista, narcotraficante o político corrupto. Entonces, por más que invertamos en educación, en ciencia, si no hay una ejemplaridad, un cambio de contexto, vamos a sentirnos atrapados en la impotencia. Porque les digo que yo me siento muy impotente en esta banca. Me metí en la política a pesar de todo lo que me aconsejaban que no me meta. Y a veces pienso que tenían razón, que es impotente estar en esta banca. Pero ayer cuando recorría las calles desde la Plaza del Congreso a la Plaza de Mayo, sentí esperanza. Y las sociedades se mueven por dos motivos, por miedo o por esperanza. El presidente nos está acorralando con miedo, a atacarnos en las redes sociales, en los canales de televisión, y el miedo nos paraliza, el miedo nos retrae. ¿Cómo combatimos el miedo? Todos juntos, como ayer, de diferentes sectores, de diferentes clases sociales, por una visión estratégica de país. Por eso dije, y recién lo rescataron, que ayer la sociedad estuvo delante del gobierno. La sociedad marchó ayer para ponernos una hoja de ruta, un nuevo paradigma, el paradigma del conocimiento, equivalente al paradigma democrático. Cuando los economistas hablan de desarrollo económico, y escuchamos a economistas todo el día, lo hacen en términos de crecimiento. Para nosotros, el concepto de desarrollo económico tiene más aristas que incluyen al desarrollo humano y al desarrollo social. Por supuesto que tenemos que hacer una estrategia macroeconómica integral, promocionando el empleo, la generación de divisas, la producción y las exportaciones. Una sociedad de oportunidades se debe construir con una economía fuerte. El desempleo masivo es incompatible con una sociedad civilizada. Pero sepámoslo, la única manera de reducir la pobreza, de lograr desarrollo, equidad, salarios más altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustitución de las importaciones y todo un círculo vicioso para nuestro país es invirtiendo en la principal riqueza de una nación, su gente, y poniendo ese capital humano y a la innovación científica y tecnológica e universitaria como motor del desarrollo argentino. Va a tomar tiempo, esto no es de un día para el otro, pero tenemos que transformar el conocimiento en la gran causa nacional como lo expresó la sociedad ayer en la calle. Esa causa puede y debe ser de todos, aún de los que no están acá, aún de los que no vinieron a apoyar esto. Hay suficiente consenso para esto, no tengamos miedo, que no nos paralice el miedo. La refundación de nuestro país necesita de todos, no de una persona. Y les repito, el miedo es una estrategia primitiva de coerción social. Y para combatir el miedo es entre todos. Tenemos que recuperar la confianza, la esperanza. Debemos respaldar a liderazgos que nos unan, no que nos dividan. A liderazgos que nos den paradigmas de desarrollo inclusivo, no de un 20 o 30% ricos y el 70% pobre como hace 2 siglos. También necesitamos al sector de la economía social y popular. Ahí hay un gran activo. Hay una capacidad enorme de generar trabajo genuino en esos sectores. Tenemos que darle herramientas a muchos compatriotas que se ven excluidos por falta de oportunidades. Y debemos dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificarnos. Y estemos seguros que vamos a encontrar más consensos de lo que imaginamos. Para mí, todo esto que pasa es un dolor personal enorme, porque la educación fue la mayor herramienta que tuve en mi vida para ser lo poco o mucho que soy. Hoy, esta lucha la tienen que tomar los jóvenes, como ayer, que vi a muchos. Tenemos que decirle que los jóvenes tienen que luchar, porque cuando los jóvenes lucharon pasaron cosas
inesperadas en la sociedad, en la historia de la humanidad. No tienen que conformarse. Como siempre ha ocurrido en los momentos clave de la historia, dependerá de los jóvenes que salgan y reescriban lo que parecía inimaginable. Y ahora no es el momento para pensar en pequeño. Ahora no es el momento de las mañas de la vieja política que este gobierno está empezando a usar. Necesitamos un despertar ético, de honestidad. La política pierde efectividad cuando no logra entusiasmar a la ciudadanía. Y es una enorme pena porque la política es la mayor herramienta de transformación social. La enorme responsabilidad que tenemos por delante de crear un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo para la Argentina no debe paralizarnos, debe ser un estímulo para salir de nuestras zonas de confort y liderar con el ejemplo. Pero lamentablemente vivimos en una crisis de confianza y necesitamos liderazgos que tomen decisiones por las ideas, no por las encuestas. Cuando Sarmiento y esos próceres hicieron la educación pública argentina, no se fijaron en una encuesta ni en las redes sociales. Cuando San Martín cruzó los Andes, no se fijó en una encuesta ni en las redes sociales. Tenemos que volver a creer en la ética personal, en la responsabilidad social y en las ideas que hicieron desarrolladas a los países. Yo quiero un país que se inspire en Canadá, donde hay libre mercado, una economía pro mercado, pero también hay un Estado honesto, inteligente, donde no se tolera la corrupción, un Estado que regule para que no haya desigualdad. Quiero un país como Finlandia, que hace años era un país que exportaba materias primas y ahora se desarrolló por el conocimiento. Yo no sé qué modelo de país quiere el presidente Milei. No existe el modelo de país del presidente Milei. Y es nuestra responsabilidad encauzar esta desesperanza del pueblo argentino en ideas, no en redes sociales, no en medios oficialistas. Tenemos la responsabilidad de darle prestigio a esta Cámara nuevamente, no con sueldos más altos mientras la sociedad se muere de hambre, sino con ideas, con honestidad, con ejemplo, por los próceres argentinos que hicieron que en este país, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, haya una clase media. La clase media, señor presidente, fueron por los movimientos políticos que usted rechaza. Usted rechaza la historia y la gente que rechaza la historia es peligrosa para el futuro. Muchas gracias. Gracias, diputado.